Muy bien, pero antes de ir a la pausa tenemos una entrevista realmente preocupante, porque las cifras cada vez van aumentando y cada vez nos va preocupando más esta situación como sociedad. Hablamos de los intentos de feminicidio. Generalmente se habla mucho de los feminicidios, pero de los intentos de feminicidios no se habla hasta que el hecho ya es concretado. Y para eso nos encontramos con la doctora Mercedes Cortés, representante de la Fundación Voces Libres, con quien vamos a poder hablar de este tema que realmente nos preocupa demasiado. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Evidentemente es la primera vez que se publica de manera abierta las tentativas de feminicidio y creemos que ese es un avance porque siempre lo hemos venido diciendo, las víctimas de feminicidio no son las únicas víctimas. Hay cifras negras como justamente las tentativas de feminicidio, los niños huérfanos de feminicidio, los homicidios, suicidios, que son mujeres que se han quitado la vida producto de la violencia machista. Ahora nos han sorprendido desde el Estado Nacional, la Fiscalía General, que ha demostrado que son 63 casos en lo que va del año de tentativas de feminicidio. Sin duda una cifra alarmante, porque para ser catalogado como tentativa de feminicidio no es fácil. O sea, en el sistema mismo en el que estamos combatiendo contra la violencia, se requiere que el agresor haya tenido la intención inequívoca de matar, que haya dejado a la víctima en un estado de coma, que haya estado hospitalizada, que incluso la haya abandonado como si estuviera muerta, porque los jueces exigen esto, ¿no? Normalmente no nos dejan la calificación de tentativa de feminicidio, por ejemplo, cuando un agresor intenta estrangular a su víctima y le deja una leve lesión en el cuello, un surco equimótico, muchas veces esto no se va a calificar como tentativa hasta que sea realmente perjudicial para su vida, hasta que realmente ya esté batiéndose entre la vida y la muerte. O sea que para criterio del Observatorio de Justicia, estas deberían ser cifras rojas también para considerar cualquier política tomándolo en cuenta como feminicidio, porque la intención estuvo ahí y si la víctima sobrevivió fue porque alguien intervino y la rescató o porque realmente tuvo un milagro, ¿no? Porque la atención médica logró salvarla, digamos así, pero está apuñalada, quemada, disparada, muchas veces estrangulada y piensan que la han dejado muerta y no estaba así. O sea, vemos situaciones muy extremas. Mercedes, permítanos por favor observar en este momento en las imágenes las cifras justamente de casos de tentativa de feminicidio en Bolivia. 63 mujeres víctimas de tentativa de feminicidio, esto en La Paz 18 casos, Cochabamba 12 casos, en Santa Cruz 9 casos, Chuquisaca 8 casos, Tarija 7 casos, Oruro 4 casos, Potosí 3 casos y Beni 2. Si no me equivoco, estaríamos hablando de esos casos que han sido concretados ya como feminicidios. Y ahora estamos viendo en las imágenes en la violencia contra la mujer en niños y adolescentes, 24.126 casos de tentativa de feminicidio. Estaríamos hablando de esta cantidad de casos que es una cifra definitivamente alarmante, Mercedes. Estas 24.126 mujeres son mujeres que se han animado a romper el silencio. Lamentablemente, solamente 3 de cada 10 mujeres que vivimos en un ambiente de violencia intrafamiliar vamos a animarnos a romper el silencio, pues hay mucha presión, primero de una misma, ¿no? La baja autoestima, el creer que él la ama a pesar de toda la violencia, que ella se responsabiliza por lo que ocasiona la violencia. Primero va por esa dependencia emocional, de creer que no vas a poder salir adelante sola y que no vas a poder rehacer tu vida, y muchas veces la sociedad nos los pone a gritos cuando una mujer rehace su vida y su hija es violada por el padrastro, por ejemplo, hace que una mujer diga no voy a poder rehacer mi vida y tengo que vivir y morir con este hombre. Luego, obviamente, la presión de los hijos, ¿no? Los hijos que dicen, mamá, no te separes de papá, yo lo amo a mi papá, empiezan a rogar por un hogar. Ese hogar que muchas veces llega a ser un hogar destructivo, un hogar que más bien va a lacerar el futuro de estos niños, pero que a veces creemos que con el eslogan de tener familia vale la pena el sacrificio. Y por supuesto, la presión de la sociedad y la familia, ¿no? Muchas suegras, mamás mismas, que les dicen que den oportunidad, que va a cambiar. En varios feminicidios hemos tenido
familiares llorando, arrepentidos por haber pedido una oportunidad para el agresor, por haber mediado una conciliación, padrinos de matrimonio, pastores de iglesias que han intervenido en favor del agresor para darse una oportunidad más, pretendiendo hacer como a la antigua, ¿no? Un castigo, qué sé yo, un chicotazo, una llamada de atención, una pedida de perdón, una reparación económica simbólica, porque no le daba dinero, ahora tienes que darle cada mes 1.000 y así llegan a un acuerdo, pero al poco tiempo se da el feminicidio. Entonces nos damos cuenta que toda esa presión hace que una mujer no pueda romper el silencio, más si hay bienes materiales no sujetos a registro, por ejemplo, terrenito en Caracara que no tiene más que una minuta, no saben cómo hacer y eso también es un ancla. O peor, las deudas en el banco, donde son garantes los familiares de la mujer. O sea, tantas cosas, incluyendo la educación, la salud de los hijos, que la mujer no sabe cómo va a cubrir todo esto, que hace que al final esta dependencia económica, que hace que la mujer no pueda romper el silencio. Por eso solo 3 de cada 10 mujeres se van a animar a ir a tocar las puertas de la FELCB o la Fiscalía, y lamentablemente esas 3, sumadas a nivel nacional, son estas 24.000 y más mujeres, y de ellas solo el 1% va a llegar a una sentencia, el resto va a abandonar. 1%, o sea, es una cifra que nos preocupa de sobremanera. En este caso, ¿qué es lo que estaría fallando, Mercedes? ¿Qué es lo que tendríamos que mejorar? Sí, la ley 348 se ha promulgado el año 2013, estamos a 11 años y el sistema penal ya estaba colapsado más antes, o sea, realmente no había una buena política criminal para el país. En ese momento, cuando viene la ley 348 y no se acompaña recursos, no se acompaña mayor cantidad de funcionarios, la verdadera especialización, hasta el día de hoy seguimos tratando de especializar, retrocedemos, otra vez avanzamos, es una pena. Entonces, a 11 años que ya nos hemos dado cuenta de que de todo lo penal, delitos de todo tipo, 70% son violencia a la mujer. Entonces, 30% que antes no podía cubrir el sistema, más 70% que le venía a cargar la ley 348, ha resultado en ¿qué? En que los jueces tengan agendas llenas hasta el 2026, en que las fiscales tengan 500 casos, las fiscales de violencia a la mujer, 500 mujeres que cuidar y por ende no pueden hacer un trabajo más eficaz que el que están haciendo, que los policías lamentablemente no sean la cantidad suficiente. Por ejemplo, si 70% de los delitos es violencia, de 4.000 policías que hay en Cochabamba debería destinarse el 70% a la lucha contra la violencia. Claro. De 4.000 solo hay 130, 140 policías para la lucha contra la violencia. O sea, estamos en un sistema colapsado, estamos en una falta de una reingeniería del sistema y la política criminal para poder de verdad sancionar, porque al final no es cárcel, no tenemos cárceles para los agresores cuando están empezando su violencia, no hay cárceles, las cárceles están hacinadas. Lo que debería hacerse es dar castigos ejemplarizadores, estas sanciones alternativas de trabajos comunitarios, de multas, de arrestos de fin de semana deberían ser mucho más eficaces y prontas, no después de 6 años. Por eso es que las mujeres abandonan, porque el sistema está tan colapsado que una mujer tiene que peregrinar por más o menos 6 años para lograr una sentencia. No hay posibilidades que eso haga, porque es un desgaste emocional y económico. Entonces las mujeres desisten, concilian, abandonan, el caso se cierra por falta de pruebas, con un rechazo o un sobreseimiento más adelante. O sea, es una pena, pero la cifra real es que el 1% de estas 24.000 mujeres va a obtener justicia, el resto no. Y si es feminicidio, claro, el 85% sí, pero es cuando es feminicidio. Es decir, una mujer en Bolivia debe morir para obtener justicia, porque si lo está buscando cuando está con vida, es muy difícil, es realmente para nosotros preocupante lo que venimos denunciando hace años. Bueno, definitivamente es una situación complicada la que se vive en nuestro país. El sistema judicial definitivamente podemos observar que en este tipo de casos es precario. Necesitaríamos que se trabaje muchísimo más en todos estos temas. Mercedes, muchas gracias, de verdad, realmente esta situación es preocupante. Me imagino que ustedes, claro, que hacen seguimiento, están constantemente con la víctima, sin embargo, les debe faltar manos, les debe faltar gente, les debe faltar muchísimas cosas para que estos casos realmente puedan avanzar. Es que sí, realmente yo pienso de que al margen del sistema, porque de justicia, yo siempre les he dicho a las mujeres beneficiarias que vienen a Voces Libres, de ese papel no vas a vivir, ¿no? Entonces necesitamos una política integral. A una mujer que rompe el silencio hay que brindarle centro de cuidados para sus hijos, para que ella pueda ir a trabajar, pueda ir a estudiar, pueda ir a capacitarse. Un centro de cuidado que realmente abastezca en el horario que es real en nuestra sociedad. A veces hay centros de
cuidados de la alcaldía, pero los horarios no son compatibles y además no reciben a todos los casos de violencia. No hay fuentes laborales de gobernación, de alcaldía, por ejemplo, que una mujer que rompe el silencio tenga, aunque sea un puesto básico en EMABRA, en EMSA, si no tiene un título, o en otros lugares si tiene un título, una bolsa de trabajo, desde los empresarios privados, empresarias privadas. No existe una política integral del Estado mismo, ni siquiera un capital, por lo menos para que inicie una venta de algo, de verduras, de carne, si sabe hacer eso o de lo que sepa hacer. No hay un módulo, un capital semilla. Nosotros en el observatorio les damos todo esto, desde centros de cuidado hasta capital semilla, hasta también les damos incluso el microcrédito, pero realmente esto ayuda a que la mujer no abandone. Y por eso tenemos un porcentaje un poquito más alto, 50% más o menos en los casos no abandonan, pero también hay estas dependencias que hace que el otro 50% regrese con su pareja. En ese caso, lo que nos espera es la terapia de familia, la terapia de él, para que cambie esa conducta. Todo esto va a hacer, obviamente, que reduzca la violencia. Muchas veces nos enfocamos en el feminicidio, no hablamos de prevención de violencia intrafamiliar. Si se previene violencia intrafamiliar, erradicamos el feminicidio, y hasta ahora las autoridades nacionales no lo comprenden. Todos actúan cuando ya hay feminicidio, pero no hay una política de prevención, de verdadera reeducación de nuestra sociedad. Bueno, me gusta mucho eso que dices, Mercedes. Definitivamente debemos trabajar de forma integral para poder llegar a buen puerto, pero sobre todo también trabajar en la prevención de la violencia intrafamiliar, y creo que Voces Libres hace un trabajo maravilloso en ese sentido, pero necesita el apoyo también de nuestras autoridades para que esto realmente pueda funcionar y de esa forma podamos evitar más feminicidios, porque estas cifras definitivamente son cada vez más alarmantes. Mercedes, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista y por brindarnos esta importante información. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Continuamos, Natalia, tenemos más contigo.